Hola queridos amigos, bienvenidos un viernes más al Séptimo Palacio. Hoy vamos a hablar de las sombras del ego. Vamos a enfocarnos en una en particular que es la culpa, algo muy conocido por todos nosotros. Así que bueno, comenzamos. Está escrito en los antiguos pergaminos que todo aquel que sea capaz de conectar el séptimo palacio de arriba con el séptimo palacio de abajo se convierte en un maestro que el universo obedece. Te doy la bienvenida al programa donde recrearemos esa conexión. Te doy la bienvenida al Séptimo Palacio. Bien, comenzamos. Gracias por estar aquí un viernes más en el Séptimo Palacio. Hoy vamos a enfocarlo, te voy a presentar algunas cosas que ya he hablado en otro de los programas del Séptimo Palacio, pero que es muy importante retomar. Y hoy lo vamos a enfocar más al aspecto de programación neurolingüística, al aspecto más terrenal. Generalmente nosotros nos enfocamos aquí en el Séptimo Palacio en hablar de, bueno, desde el mundo terrenal en el cual estamos, a ver cómo conectamos con los planos superiores para ir ascendiendo poquito a poco, lentamente, pero con paso firme, comprendiendo que estamos haciendo, acercarnos al séptimo palacio, ¿no? Es una metáfora muy importante dentro del árbol de la vida. Vamos a hablar de la culpa. La culpa es por mucho, un tema súper importante. ¿Por qué? Porque es lo que más se ha utilizado como método de control, sea en aspectos religiosos, en aspectos personales, sociales. La culpa es algo muy poderoso que mucha gente sabe manipular demasiado bien, demasiado bien. Así que bueno, una manera para comenzar a salir de esas manipulaciones, comenzar a darnos cuenta de cuando estamos siendo manipulados, es comenzar a comprender cómo funciona la culpa y por qué a veces sentimos culpa. Es muy importante darse cuenta de eso. Hay ejemplos miles. Pero bueno, lo que vamos a hacer, te voy a compartir pantalla para compartirte lo que ya he hablado en otros programas, para retomar desde ahí y después llevarlo más a nuestro plano terrenal, a nuestra historia de vida común y corriente, de la cual ya es más comprensible poder trabajar desde ahí. Así que te voy a compartir pantalla para que puedas ver. Y vamos retomando temas que ya vimos antes. A ver si está funcionando. Ahí está funcionando. Bien. Las sombras del ego. La culpa. En el programa número 20, que se llama El Destructor de Sueños, ahí te hablé del ego. Pero hablé en otros términos un poco más globales, más enfocados a lo que es Kabbalah, desde lo que se explica desde el árbol de la vida. Hoy vamos a hacer una breve introducción a eso, porque quiero profundizar en otro tema más importante. Decíamos que el ego era el yo, pero el yo se divide dentro de Kabbalah en algo aspectos muy importantes. Quiero que, para profundizar en este tema, el programa número 20, en mi canal Hernán García Monteavaro en YouTube, y si no aquí en el canal del maestro Doctor El Mundo Velasco, no recuerdo, no están numerados igual, debe ser el 17 o el 18. Ahí tenemos una diferencia con la numeración de los programas, pero está por ahí. El número 20, 17, 18, 19, 20. Decíamos que dentro del árbol de la vida hay un aspecto que se llama el yo mental, el yo espiritual y el yo material. Te recuerdo, programa número 20, en mi canal, podés encontrar toda esa explicación. Pero bueno, para hablar del yo mental, en Kabbalah se lo relaciona directamente con nuestro cerebro, por eso se llama mental, donde Binah y Jochma, recordad que Binah es el séptimo palacio, es decir, el séptimo palacio está en nuestro cerebro, o sea, estamos tan cerca y tan lejos a veces. Pero bueno, nos vamos acercando. El yo mental se divide en eso, en Jochma y Binah.
aspectos fundamentales del aspecto del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, eso es lo que forma nuestro yo mental. El yo espiritual, que en el árbol de la vida es la Sefirot Geburah y Gesed, recordando Gesed es la bondad, es lo esencial para poder lograr cambios. Y Kabbalah explica mucho el Gesed desde el compartir. Así que es un tema muy importante. Y después el yo material, que el yo material es el aspecto más de Hod a Yesod y en Malhut, que somos nosotros. Es la parte inferior, es lo que nosotros identificamos como, cuando uno dice yo, está diciendo, bueno, la persona. Eso es lo que se representa con el yo material. Y el yo, el equilibrio, es la Sefirat Tiferet que está en el centro. No te confundas con nombres, simplemente es una estructura. Te lo presento así globalmente. Esa estructura es el equilibrio de todo. No por nada está en el centro del árbol de la vida. Es lo que controla. El yo material no controla, sino que da justamente el equilibrio desde las esferas más espirituales, más profundas, más globales, a nuestro yo más casi intuitivo, te diría, que es lo que podemos percibir, es lo que identificamos como nosotros. Hasta aquí estamos hablando del ego y el yo. Este sería el yo, el mejor yo, ¿no? Donde el yo interior y el yo exterior, el ego, este es nuestro archiconocido y archienemigo, está en Yesod, ¿ves? Es la Sefirá justo antes de llegar a nuestro mundo. Y el ego se divide en un yo interior y un yo exterior. Esta dualidad, yo interior, yo exterior, es lo que nos confunde muchas veces. Es lo que nos hace entender, saber, intuir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos ser. Ese sería el yo interior. Y lo que hacemos en realidad. Y aquí es donde entra la culpa al jugar un juego macabro, perverso, pero tan común para todos nosotros. El yo exterior. ¿Por qué? Porque generalmente terminamos haciendo cosas que de verdad no queríamos hacer. Terminamos eligiendo una carrera que no nos satisface, pero bueno, era la salida laboral fácil, era rápida, no me costaba mucho, o era lo que mis padres me aconsejaron seguir y yo seguí obedientemente, o etcétera. Lo mismo trabajo, lo mismo pareja, lo mismo carrera, etcétera. Ahí es donde entra el juego la culpa con el yo exterior. Y esta dualidad, yo exterior, yo interior, cuando no trabajan en conjunto, es donde hay desequilibrios. Y esto es súper importante, súper importante. Bueno, en el programa 20 lo llamaba el destructor. ¿Por qué? Porque ahí entra en juego la personalidad, que viene condicionada. Viene condicionada. La personalidad subjetiva y la personalidad destructiva es la que está influenciada por la culpa, por cutulpa, como decía un amigo. Ahí es donde entra la culpa, a jugar un juego macabro, como te digo, que es macabro en sí, pero hay que tener en cuenta de que no, a ver, no hay una intención verdadera o una intención de hacer mal o de querer generar el mal o de querer obrar mal. Generalmente actuamos o utilizamos la culpa o manipulamos a través de la culpa siguiendo unos conceptos de que queremos hacerlo mejor. Y es la única manera que sabemos para hacer que la otra persona haga lo que nosotros suponemos que es lo mejor. Estamos partiendo de una base errónea, que nosotros suponemos que lo que nosotros decimos es lo que a la otra persona es lo mejor, pero bueno, hay mucha gente que piensa de esa manera. ¿Y por qué es tan importante la culpa? Porque es a nivel emocional y a nivel mental, desde el punto de vista de lo psicológico, es la primera emoción que identificamos. Esto se ve muy claro con los niños, donde los niños solo pueden compararse consigo mismos, porque en la primera etapa de su vida no tienen una verdadera separación
respecto de sus padres, son como una extensión de sus padres, son como un conglomerado, un apéndice de sus padres y no entienden muy bien que ellos son un ser separado que funciona independientemente. Por lo tanto, y esto es sumamente importante si tenés hijos, y si no los tenés, es sumamente importante para que identifiques tu historia de vida. ¿Por qué? Porque todos hemos sentido esto. Porque lo más común es que nuestros padres discutan en algún momento, o por la economía, o por alguna situación, algún malentendido, o sus propios conflictos personales de sus propios egos, que chocan en su momento, pero en algún momento van a discutir, van a pelear, y el niño solamente puede compararlo con algo, porque él está ahí y sus padres están peleando, él no identifica que es alguien diferente. El niño siempre, siempre, siempre intuye que sus padres están así, están haciendo eso, están discutiendo, peleando o lo que sea que estén haciendo, por culpa de él. ¿Qué hice para que mis papás estén así? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Estoy poniendo palabras, ¿no? Un niño no piensa de esa manera, pero es decir, en ese contexto verbal, ¿no? Pero sí intuye que es su responsabilidad, que él algo hizo mal, que él de alguna manera hizo que sus padres estén peleando. Y aquí es donde vienen las heridas básicas que en otro momento hablaremos, pero bueno, son las clásicas que todos hemos tenido, al menos 2 o 3, incluso la mayoría, no la mayoría, sino que para tenerlas todas se tiene que haber atravesado una situación muy complicada de vida. Y aquí es donde entra a jugar programación neurolingüística para darnos una mano. Voy a volver conmigo, ya hice la introducción. Aquí estamos. Te decía, el niño no entiende que esté separado de sus papás, que es una entidad distinta. ¿Qué hice? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó para que yo haga que mis papás se peleen, discutan, mi papá se vaya, mi mamá se vaya? Entonces ahí ya entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque ahí aparece automáticamente la culpa, porque nos culpamos a nosotros mismos siendo niños, ya de por sí del problema que están teniendo nuestros padres. Entonces a partir de ahí ya abrimos una herida difícil de cerrar, que dependiendo de tu historia, mucha gente se encargará de abrir más. Y eso es algo que hay que evitar. Ahora ya sabes, como siempre decimos en el Séptimo Palacio, no hay culpable, solo es la vida. Esto lo decía en alguno de los cursos el doctor Edmundo. Y hay un autor que nunca encontré cuál es el nombre del autor. Lo leí citado en un libro que decía, no hay culpables, solo víctimas. Todos somos víctimas de víctimas. Es decir, que nuestros padres actuaron de una cierta manera con nosotros porque con ellos actuaron de una manera similar. Y así sus abuelos, y así sus padres, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, y así se para de contar hasta saber dónde. Entonces, no hay culpables. No hay culpables. Culpables, no existen los culpables. Solamente gente haciendo lo que puede hacer, lo que entiende, lo que intuye, lo que de alguna manera sabe hacer. Entonces vamos a recapitular un poco. Ya vimos que el yo material, el yo que nos conocemos, es decir, que podemos intuir, el que podemos ver al espejo, así entre muchas comillas, es esto que vamos construyendo desde nuestra niñez. Con todos esos condicionamientos, con todas esas heridas básicas que vamos sufriendo, a medida que vamos creciendo, la humillación, es muy difícil atravesar una niñez sin ser humillado de alguna manera, sea por algún pariente, nuestros padres a veces. La escuela es un gran nido de humillaciones por compañeros, docentes, compañeros de más grande edad. O sea,
En la escuela es donde se pueden apreciar mucho, mucho, mucho las humillaciones. Así que es muy raro que no aparezcan, al menos esa. Pero como todo es relativo, Pablo Fajardo, Rosario de la Fuente, un placer saludar que estén acá, grandes mis amigos de Uruguay, les mando un fuerte abrazo y muchísimos cariños, gracias por estar ahí. Como les decía, es difícil ir creciendo sin alguna de estas heridas. Todo depende mucho de la actitud con la que tomemos y la estructura emocional que tengamos. Pero bueno, si ya partimos de la base de que venimos de una familia un poco disfuncional, históricamente, ¿no? A nuestros padres les daban una buena salsa, a nosotros también, entonces ya venimos en un hogar un poco disfuncional. Entonces ya partimos de la base de que al menos alguna vez siendo niños dijimos, ay, ¿por qué mis papás se pelean por mí? ¿Qué hice para que mis papás estén así? Entonces ya entramos a autoculparnos. No porque queramos, sino porque es el único modo de comparación que tenemos. Es el único ente, o sea, son ellos, soy yo. Pero somos uno, o sea que la culpa siempre es mía. Entonces, hay que salirnos de eso. Hay que salirnos de eso. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí es donde viene a darnos una mano programación neurolingüística, que es la herramienta fenomenal para poder solucionar esto de una manera rápida, de una manera efectiva y rápida. Pero antes de profundizar con eso, hernan.coach/séptimo. Ahí me podés encontrar, ahí están todos los programas del Séptimo Palacio. Voy a dar vuelta a este teléfono. Ahí están todos los programas del Séptimo Palacio. Podés contactarme a través de eso, podés ver toda la serie del Séptimo Palacio, hernan.coach/séptimo. Hernan.coach/contactar es otro formulario. Si no te acordás del séptimo, acordate del contactar. Me decís, ay, ¿qué me dijo Hernán? Bueno, hernan.coach/contactar. ¿Qué querés hacer? Contactarme. Bueno, contactar. Ok. Entro ahí y hay otro formulario donde podés enviarme tus preguntas, comentarios, todo lo que quieras saber. Todo lo que quieras aportar será un placer. Como siempre, siempre me llega algún comentario de alguno de los televidentes o youtuber videntes, no sé cómo decirles. Vamos a decirle televidentes para hacerlo así general. Y es muy lindo saber que han aprendido algo, han descubierto algo, han encontrado alguna herramienta que me dice, wow, es importante darme cuenta de esto y sentir la gratitud de que algo que hacemos aquí todos los viernes puede generar un pequeño cambio en alguien. Eso aporta mucho. Y házmelo saber, porque me llena de placer poder saber eso. Que alguien entendió algo, conoció algo, le sirvió algo que dije, algo que mostré, algo que compartí. Y la verdad que son alegrías que es muy, muy lindo sentir. Sobre todo porque hacemos este programa para eso, para que esta información trascienda y genere cambios. Así que bueno, hernan.coach/contactar o hernan.coach/séptimo, ahí me podés contactar directamente. Bien, ¿cómo solucionamos esto? Ya empezamos con que nos empezamos a culpar a nosotros. Llegamos a las religiones, que depende de cuál religión sea, todas tienen un marco teórico similar, ¿no? Te separan de la divinidad y se ponen en medio. Esto sí, no es cuestionamiento, acá no estoy criticando. Es una simple explicación a mi humilde modo de entender. O sea, nadie se siente ofendido ni criticado. Es solo una observación, como diría un grupo de humor de aquí de Argentina. Estamos nosotros, está la divinidad y se puso acá en el medio la religión. Ya me separé. Bueno, entonces, bueno, tenés que venir por acá para poder llegar. El típico peaje. Yo voy acá para poder subir. Pero hay una dicotomía y ya lo que me van contando por acá cada vez me aleja un poquito más. Es decir, estoy cada día más, más lejos. Empecé bien, pero me voy alejando un poquito. Entonces, bueno, vamos a olvidarnos de esa culpa. Porque ya te he hablado bastante aquí en el Séptimo Palacio de que tenemos abierta la puerta
completamente abierta para conectar. Tenemos que saber cómo. Y la conexión va a través del séptimo palacio. Así que es súper, súper importante que descubras que la conexión está ahí. No se necesitan peajes. Pero bueno, uno de esos peajes y el más importante es la culpa. Eres culpable, eres pecador, necesitas redimirte. Y solamente a través de nosotros podés redimirte. Es al menos cuestionable eso. Bien, aquí tengo una pregunta. Justamente estaba hablando de este tema. Dice, Quantum RDM. ¿Es la culpa una creación de la tradición católica? No. La culpa, como bien explicaba desde el inicio del programa, es algo que empezamos a intuir nosotros. Por error, porque no tenemos un modo de comparar. Pero ya cuando nuestros padres se separan, se pelean, algo, ya decimos, bueno, hay algo que hice mal. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice para que mis papás hagan esto? O sea, ya nos estamos autoculpando sin saber, ni siquiera sabemos qué es la culpa. Pero nuestra primera emoción es culparnos. Porque como te explicaba, decir, están mis papás y estoy yo. Y mis papás soy yo, o sea, somos lo mismo. O sea que, en resumen, la culpa es mía, por más que ellos se estén peleando antes. ¿Se entiende? Como no tengo como un concepto de la tercera persona, yo soy yo, él es mi mamá, él es mi papá, hasta los primeros años, los 6, 7 años, entendemos que somos uno. Entonces, de ahí nace la culpa. La tradición católica, así como todas las religiones, utilizan esa culpa innata, que la fueron adoctrinando. ¿Por qué? Porque la culpa y el miedo son dos herramientas súper poderosas para poder controlar, para poder doblegar. Porque cuando yo te hago sentir culpable, te hago ponerte a la defensiva. Y si además hago que tengas miedo sobre esa culpa, porque Dios te va a castigar, porque eres culpable, ahí ya hay una opresión mayor. Entonces, hay que salirse de eso, porque también hay una cuestión de traducción. Cuando se habla del temor a Dios, que esto es algo que está escrito así, el temor a Dios, hay un gran problema de traducción. Porque cuando se refiere, y esto lo he hablado en alguno de los programas del Séptimo Palacio, de temor, no habla del miedo. Lo que está hablando es del asombro. Está hablando de que estoy tan obnubilado, estoy tan asombrado, estoy tan sorprendido por esta creación, que a eso se le llama temor. No al miedo, no a la culpa. Entonces, el temor al miedo hay un pequeñísimo paso. Y cuando asociaron el miedo con la culpa, con que, bueno, tenés que pasar por mí para llegar allí, entramos en un juego perverso. Eso sucede a un nivel, sin estructuras religiosas, a un nivel personal. Es decir, cuántos padres, cuántas madres utilizan la culpa para controlar a sus hijos, para evitar que hagan. Esto es muy normal y viene también de esa estructura intuitiva. Si no haces lo que quiero, llamo al hombre de la bolsa. Acá le llamaban al hombre de la bolsa como al ropavejero en México. No sé, el ropavejero, ese hombre que andaba todo sucio y buscando cosas. El hombre de la bolsa. Si no te tomás toda la sopa, voy a llamar al hombre de la bolsa para que te lleve. Ay, no, ¿qué es? ¿No? La culpa otra vez, el miedo. O esto lo veo continuamente y me pone loco. Bueno, te dejo. Si te vas a jugar, te dejo y me voy. Madres, en el supermercado. El niño está jugando, queriendo. Ay, quiero ir a ver esa vidriera. Bueno, te dejo, chao, me voy. Y van, los niños llorando. Madres. Pero no es que lo hagan
con saña por querer lastimar, sino que carecen de herramientas. Pero intuitivamente saben que el miedo hará que el niño venga. Intuitivamente saben que la culpa, fomentar la culpa en el niño, porque se va y me deja, hará que haga lo que yo creo que es lo mejor para él. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Bien, empoderarnos nosotros, empezar a separar esas cuestiones desde nuestra propia óptica, desde nuestro propio entendimiento. Ya resolvimos que no hay malicia, bueno, entre comillas. En la mayoría de los casos no hay malicias. Hay una culpa institucionalizada que, bueno, ya es otro tema para mucho hablar. Pero en general no hay malicia. Este último ejemplo que te ponía de las madres o los padres que dicen, bueno, me voy, te dejo y qué sé yo, y bueno, fomentando el miedo y la culpa en el niño. Niñitos, apenas caminan. Pero bueno, entonces, ya venimos con ese programa. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Ya hoy tenemos herramientas. En el séptimo palacio te los he presentado varias veces. Hay una herramienta que siempre la presento que es el switch. Es más, en el programa número 20, si vas a mi canal o vas a hernán.coach/séptimo y buscas en el listado de programas el número 20, que se llama el destructor de sueños, ahí trabajo con una técnica que se llama el switch. Ahí está en vivo, mira el programa, lo vas a encontrar y lo vas a ver. Esa técnica funciona muy bien. ¿Por qué? Porque te separa de esos eventos. ¿Es suficiente? No es suficiente, pero es el primer pasito para comenzar a separarnos de eso. Porque algo que pasa con nuestra mente es que queda en un bucle infinito, ahorrando energía, diciendo, bueno, a ver, ¿cuáles son las herramientas que tengo? Esta. Bueno, entonces voy a siempre generar la misma emoción ante los mismos eventos. ¿Por qué? Porque para crear emociones nuevas tengo que gastar energía, tengo que usar oxígeno, tengo que usar eh, todo lo que son neurotransmisores para crear circuitos nuevos. Entonces dicen, nada, el cerebro es lo más ahorrativo que existe. Entonces, si yo tengo ya preparado algo para responder ante estos eventos, uso esto. O sea, ni me preocupo. Entonces, nuestras experiencias se transforman en nuestras propias jaulas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no podemos salir de ahí. Porque ante un evento yo respondo de una manera, ante otro evento yo respondo de otra manera. ¿Por qué? Porque son las maneras que hemos aprendido. Eso que te decía, la mamá que dice, te dejo, me voy y te quedas solo. ¿Por qué? Porque, bueno, ella aprendió de niña que su mamá le decía, te dejo, me voy. Entonces salían corriendo atrás de la mamá. ¿Por qué? Porque esto lo veo a diario. A diario, o sea, no es algo loco. Y si prestás atención, vas a ver madres traumando a sus hijos a doquier. Haz ese ejercicio, observa, ponete esos anteojos de visión culposa y vas a ver madres traumando a sus hijos al troche y moche. No porque quieran, sino porque es el único recurso que tienen, lamentablemente. Pero bueno, afortunadamente tenemos canal como PNL TV donde enseñamos muchos recursos. Así que bueno, si conoces a alguien, alguna madre, padre que haga eso, recomendale este canal. Hay muchísimos programas que hablan de esto. Aquí pretendí presentar una manera simple de ver una cotidianeidad, pero no queda ahí, porque recién estamos en el nivel más bajo que somos nosotros. Tenemos una conexión mucho mayor. Como te presentaba al principio del programa, el yo está en todo el árbol de la vida. Y el séptimo palacio, que es el mundo de los nombres de Dios, un mundo muy elevado energéticamente, pero que también tiene su representación en nuestro cerebro. O sea que estamos tan cerca y tan lejos a la vez. Pero bueno, espero que este programa te haya dado alguna claridad acerca de la culpa. El próximo programa vamos a seguir hablando de las sombras del ego. Esta es una, la culpa, la mayor responsable, diría yo. ¿Por qué? Porque es la primera que conocemos intuitivamente. Ni siquiera nos la tienen que presentar. Intuitivamente nos asumimos culpables de que nuestros padres se peleen, nuestros padres se separen.
nuestros padres estén infelices. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de entender ese mundo hasta ahora. Y como ya sabemos, lo que aprendemos entre 0 y 7 años nos marca para toda la vida. Y está ahí, ¿eh? A menos que lo trabajemos, y es algo que hago cotidianamente con clientes, trabajar siempre esos eventos, porque no importa qué es lo que te pase hoy, no importa, sea en el trabajo, sea con tu pareja, sea con tu relación con tus padres, sea lo que sea, vamos a encontrar siempre algún evento relacionado en estos primeros años. En estos primeros años va a aparecer algo que está relacionado. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, tenemos las herramientas para poder trabajarlo y solucionarlo. Así que bueno, si tenés alguna situación que resolver y querés resolverla, por supuesto, ahí empieza todo. Hernán.coach/contactar. Y bueno, ahí me comentás todo lo que necesitas o cómo está tu planteo de tu vida hoy y qué querés hacer. Y podemos empezar a trabajar. Antes de despedirme, te recuerdo, Mente Alfa, en Hernán.coach vas a encontrar una sección que es Mente Alfa, donde es un newsletter donde te voy presentando cosas como esta que te he presentado hoy, acerca de tu cerebro, acerca de tus emociones, acerca de tu yo, acerca de cómo funciona el cerebro. Por eso se llama Mente Alfa, porque nuestras frecuencias cerebrales funcionan en diferentes aspectos. Uno es el aspecto alfa, que es el estado meditativo, el estado de relajación. Entonces, la idea de Mente Alfa es llevarte, conducirte a que puedas vivir en un estado de meditación constante. Aquí meditamos regularmente, pero vivir en un estado de meditación, en un estado donde puedas resolver situaciones sin perder la calma, es algo que empiezo a mostrarte en Mente Alfa. Así que es totalmente gratuito, así que puedes suscribirte en hernán.coach. Hasta aquí el programa del día de hoy. Te mando un grandísimo abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Aquí en Argentina, el domingo es el Día de la Madre, así que saludo a todas las madres argentinas con un cariñoso abrazo. Y por favor, no culpen a sus hijos, no fomenten la culpa en sus hijos. Si no, cuando sean grandes no les van a traer regalos, ¿eh? Así que, al menos por interés, no traumen a sus hijos. Les mando un grandísimo abrazo. Hasta luego, nos vemos el viernes que viene en otro episodio del Séptimo Palacio. Adiós.